Un nuevo jefe de policía entra de incógnito en su comisaría, esperando observar a sus oficiales sin sus máscaras puestas. Pero cuando un oficial blanco le escupe en la cara, pensando que es un don nadie, toda la sala está a segundos de una revelación impactante que los dejará a todos tambaleando. Era una mañana húmeda de martes en agosto, cuando Richard Nelson, un recién nombrado jefe de policía, salió de su coche en el corazón de Blue Ridge, una pequeña ciudad escondida entre las colinas de Carolina del Norte. Vestido con una simple camisa de cuadros, jeans desgastados y zapatillas con rayones, no parecía el tipo de hombre que había pasado 2 décadas escalando rangos en las fuerzas del orden, y esa era exactamente su intención. Richard creía en ver las cosas como realmente eran, no a través del lente pulido de reuniones programadas o bienvenidas ensayadas. Como hombre negro, asumiendo un cargo de liderazgo en una comisaría plagada de rumores de mala conducta, quería observar el departamento sin filtros. Y qué mejor forma de hacerlo que mezclarse. El estacionamiento de la comisaría zumbaba con oficiales entrando y saliendo. Richard escaneó el área, notando la charla casual y algunas miradas en su dirección. Nadie parecía reconocerlo, lo cual no era sorprendente. Su nombramiento había sido anunciado apenas unos días antes, y él había optado por no hacer pública su llegada hasta la inspección oficial más tarde esa misma mañana. Ajustó la visera de su gorra de béisbol y respiró profundamente. El peso de su misión, erradicar la toxicidad que se incubaba dentro del departamento, pesaba con fuerza sobre sus hombros. No era ajeno a la resistencia, pero sabía que este trabajo lo pondría a prueba de formas que aún no podía imaginar. Mientras se acercaba al edificio, el sonido tenue de risas flotaba en el aire. Richard entró por la puerta lateral de la comisaría sin ser notado, entre el murmullo de conversaciones casuales y teléfonos sonando. Los pisos de baldosas brillaban bajo las duras luces fluorescentes y el olor a café rancio flotaba en el ambiente. Caminaba lentamente, observando la dinámica a su alrededor. Grupos de oficiales se agrupaban cerca de los escritorios, algunos compartiendo historias, otros revisando documentos. Nadie le prestaba mucha atención, hasta que se detuvo cerca de la sala de descanso. «¡Oye, tú!» Una voz aguda cortó el ruido. Richard se giró y vio a un oficial blanco caminando hacia él con paso firme, una sonrisa arrogante dibujada en su rostro. Su placa decía «Oficial Daniels». Detrás de él, otros oficiales se recostaban contra la pared, observando con interés. Richard abrió la boca para hablar, pero Daniels no le dio la oportunidad. «Te perdiste. Esto no es un refugio», dijo el oficial, con un tono cargado de condescendencia. «Tienes que llevar ese desastre a otro lugar». Richard se quedó congelado. Las palabras le golpearon como un puñetazo. No estaba seguro de si debía corregir al hombre de inmediato o dejar que la escena se desarrollara un poco más. Antes de que pudiera decidir, Daniels dio un paso más cerca, elevando la voz para que su audiencia lo escuchara. «¿No me oíste? ¡Lárgate de aquí! No necesitamos gente como tú merodeando por aquí». Estalló la risa entre los presentes, y Richard apretó la mandíbula. El corazón le latía con fuerza. Intentó hablar, pero Daniels se inclinó, su rostro a solo centímetros del suyo, y sin advertencia. El oficial escupió directamente en la cara de Richard. El tiempo pareció detenerse. La respiración de Richard se entrecortó, mientras la saliva caliente le chorreaba por la mejilla. A su alrededor, las carcajadas crecieron. Un oficial golpeó la mesa, doblándose de risa, mientras otro murmuraba algo sobre poner a los vagos en su lugar. La mente de Richard corría. Podía sentir el pulso retumbándole en los oídos, pero mantuvo la compostura. Metió la mano en el bolsillo, sacó un pañuelo
y se limpió la cara con movimientos lentos y deliberados. ¿Así es como tratan a todos los que entran por estas puertas?, preguntó con voz calmada pero firme. Daniels sonrió con desprecio. Solo a los que no pertenecen aquí. El grupo estalló en carcajadas otra vez, pero Richard no dijo nada. En su lugar, se giró y caminó por el pasillo, dejando atrás a los oficiales. Mientras se dirigía a la oficina principal del recinto, un intercomunicador crepitó al encenderse. Todo el personal, por favor, diríjanse a la sala de reuniones. Era el momento. La sala de reuniones zumbaba con conversaciones mientras los oficiales entraban, algunos con tazas de café, otros riendo con bromas internas. Richard entró por una puerta lateral, ahora con una carpeta que llevaba el sello oficial del recinto. Se quedó justo fuera de la vista, observando cómo la sala se llenaba de rostros familiares, algunos todavía riendo por el incidente anterior. Al frente de la sala, el capitán Harris, un hombre robusto con un bigote encanecido, pidió silencio. Muy bien, todos en orden. Hoy tenemos una presentación importante. Los oficiales callaron. La curiosidad se notaba en sus miradas. Daniels se apoyaba contra la pared, los brazos cruzados, la misma expresión arrogante en su rostro. Claramente disfrutaba su mañana. El capitán Harris aclaró la garganta. Como la mayoría saben, el jefe Caldwell se retiró el mes pasado. Hemos estado esperando a su reemplazo y me complace presentarles a nuestro nuevo líder. Un hombre con un historial impresionante y una visión clara para este departamento. Richard dio un paso al frente. Sus pasos eran firmes y medidos. La sala se congeló mientras caminaba hacia el podio. Su presencia captaba toda la atención. Colocó la carpeta sobre el atril y escaneó lentamente la sala con la mirada. Su comportamiento sereno solo aumentaba la tensión. La sonrisa de Daniels se desvaneció. El color se le fue del rostro al reconocerlo. Los otros oficiales intercambiaban miradas nerviosas. Algunos susurraban. Otros miraban a Richard con los ojos bien abiertos. Buenos días, comenzó Richard con voz firme. Mi nombre es Richard Nelson. A partir de hoy soy su nuevo jefe de policía. El silencio fue ensordecedor. El rostro de Daniels se puso rojo intenso. Su arrogancia se evaporó. La mirada de Richard se posó en él por un momento más de lo necesario, antes de recorrer el resto de la sala. Cuando llegué esta mañana, continuó Richard, venía vestido de civil porque quería ver el departamento a través de una lente sin filtros. Lo que presencié fue revelador. Un murmullo recorrió la sala, pero Richard levantó la mano para silenciarlo. En el poco tiempo que llevo aquí, ya he visto comportamientos que no son solo poco profesionales, sino absolutamente inaceptables. Déjenme dejar algo claro. La cultura que se ha permitido florecer aquí termina hoy. La sala permanecía inquietantemente en silencio, el peso de sus palabras calando hondo. Daniels se removía incómodo, los ojos fijos en el suelo. Richard dio un paso más cerca del borde del podio, su tono afilado pero controlado. El respeto no es opcional, es la base de lo que hacemos como agentes de la ley. Sin él, fallamos, no solo entre nosotros, sino con la comunidad que servimos. Dejó que el silencio colgara unos segundos, observando cómo los oficiales se retorcían bajo su mirada. Esta mañana, algunos de ustedes se rieron creyendo que presenciaban a otro hombre sin poder siendo humillado. Pero déjenme recordarles algo. Toda persona que cruza esas puertas merece respeto, lleve o no una placa. Sus palabras cortaron la sala como una cuchilla. Nadie se atrevía a moverse. Richard sostuvo el silencio, su mirada firme. La tensión era palpable. Cada oficial sabía que algo había cambiado.
Daniel se movía de nuevo, su incomodidad evidente, mientras el sudor le perlaba la frente. Pero Richard aún no había terminado. Entiendo que el cambio es difícil, dijo, su voz firme pero con autoridad. Pero déjenme ser claro, no habrá tolerancia para ningún comportamiento que falte al respeto, a la dignidad de cualquier persona, ya sea un colega, un civil o cualquier otro ser humano. Bajó del podio, caminando lentamente hacia los oficiales. Su presencia era imponente, pero su tono transmitía una intensidad controlada. Oficial Daniels, dijo Richard, deteniéndose a pocos pasos de él. Daniels se estremeció. Su arrogancia se había desvanecido por completo. Tú, continuó Richard, mirándolo directamente a los ojos, representas todo lo que está roto en este departamento. Cuando me escupiste en la cara, no solo me faltaste al respeto a mí, sino a la placa, al juramento y a la comunidad que juramos proteger. Daniels tartamudeó. Jefe, yo no sabía. Ese es exactamente el problema, interrumpió Richard con voz afilada. No te importó saber, no te detuviste ni un segundo a pensar antes de actuar, porque asumiste que ese hombre frente a ti no importaba, y esa suposición es la razón por la cual este departamento ha perdido la confianza de la gente a la que sirve. La sala seguía en silencio. Cada oficial estaba congelado en su lugar. Richard desvió la atención del rostro avergonzado de Daniels y miró al resto del grupo. Lo que presencié esta mañana no fue solo el error de un hombre, fue una cultura donde el acoso y el prejuicio no solo se toleran, sino que se celebran. Y eso termina ahora. Regresó lentamente hacia el podio, su voz subiendo ligeramente. He pasado mi carrera luchando por la justicia, no solo en las calles, sino dentro de departamentos como este. El cambio no es fácil y no ocurrirá de la noche a la mañana. Pero les prometo esto, mientras yo sea el jefe, este recinto operará con integridad, respeto y responsabilidad. Richard hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran profundo. Luego, con una leve inclinación hacia el capitán Harris, concluyó: Con efecto inmediato, el oficial Daniels queda suspendido a la espera de una investigación interna. Y para aquellos que piensan que esto es solo una palmada en la muñeca, piensen otra vez, esto es solo el comienzo de muchos cambios. Se oyeron jadeos en la sala. El rostro de Daniels se tornó carmesí. Apretó la mandíbula, mientras evitaba las miradas de sus compañeros. Richard, imperturbable, se mantuvo erguido. Esto no se trata de castigo, dijo con firmeza. Se trata de establecer un estándar. Si no estás dispuesto a elevarte a ese nivel, este no es el lugar para ti. Miró alrededor por última vez, cruzando mirada con cada oficial. Si estás listo para mejorar, para ser mejor, entonces avanzaremos juntos. Pero sepan esto, los haré responsables en cada paso del camino. La reunión terminó con un silencio denso. Los oficiales salieron de la sala, sin su acostumbrado murmullo o bromas. Richard se quedó unos segundos más en el podio, observando cómo Daniels salía furioso, su rostro una mezcla de vergüenza y rabia. Los demás oficiales evitaban hacer contacto visual. Sus expresiones iban desde culpa hasta una contemplación silenciosa. De regreso en su oficina, Richard se sentó en su escritorio y exhaló profundamente. Sabía que esto era solo el comienzo. Años de actitudes arraigadas,
no cambiarían de la noche a la mañana, y algunos tal vez nunca cambiarían. Pero él no había venido a Blue Ridge para hacer amigos. Había venido a hacer una diferencia. El teléfono en su escritorio sonó. Era el capitán Harris. Jefe, solo quería decir, lo manejó mejor que muchos lo hubieran hecho, dijo Harris con voz vacilante. Gracias, capitán, respondió Richard. Pero el trabajo real empieza ahora. Necesito un informe completo del historial de Daniels. En mi escritorio para mañana, quejas, reportes de incidentes, todo. Lo tendrá, dijo Harris, antes de hacer una pausa. Y, jefe, creo que hoy sacudió a más de uno, en el buen sentido. Richard colgó. Se permitió un breve momento de satisfacción antes de sumergirse en la montaña de papeleo frente a él. Durante las siguientes semanas, la comisaría era un lugar diferente. Los oficiales que antes reían con las payasadas de Daniels, ahora lo evitaban por completo. Los susurros sobre su suspensión se esparcieron por todo el departamento. Richard se aseguró de caminar regularmente por los pasillos, saludando a todos los que encontraba. Su presencia era un recordatorio constante de que el liderazgo había cambiado. Algunos oficiales tomaron el cambio en serio. Una joven recluta, la oficial Reyes, se acercó a Richard un día y confesó que había sido cómplice de la cultura tóxica por miedo a represalias. Quiero hacerlo mejor, jefe, dijo con sinceridad. Eso es todo lo que pido, respondió Richard con voz amable pero firme. Empieza contigo. Pero no todos estaban dispuestos a cambiar. Daniels presentó una apelación contra su suspensión, alegando trato injusto. Richard se mantuvo firme. Sostenía con convicción que la rendición de cuentas no era opcional. La revisión interna del departamento reveló una cadena de quejas previas contra Daniels, desde uso excesivo de la fuerza hasta comentarios inapropiados. Su apelación fue rechazada y Richard dejó claro que los días de encubrir mala conducta se habían terminado. A pesar del progreso, Richard sabía que el camino por delante sería largo. Las conversaciones sobre prejuicios implícitos y relaciones comunitarias fueron recibidas con reacciones mixtas, pero él se mantuvo firme. Cada pequeña victoria, una recluta alzando la voz, un oficial replanteando su enfoque, era un paso hacia algo más grande. Una mañana, Richard asistió a un evento comunitario. Allí conoció a un niño pequeño que se le acercó tímidamente. ¿Usted es realmente el jefe?, preguntó el niño con los ojos llenos de asombro. Lo soy, dijo Richard con una sonrisa. Mi papá dice que la policía no se preocupa por nosotros, susurró el niño, casi sin levantar la voz. Richard se agachó para estar a su altura. No puedo cambiar el pasado, dijo suavemente, pero te prometo que estamos trabajando para hacerlo mejor. Y si alguna vez necesitas ayuda, ven a buscarme. De acuerdo. El niño asintió. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Eran momentos como ese los que le recordaban a Richard por qué había aceptado el trabajo. Al final de su primer año, la comisaría estaba lejos de ser perfecta, pero era indudablemente diferente. Los oficiales que no pudieron adaptarse se habían ido, reemplazados por reclutas que compartían la visión de Richard, de un departamento justo y respetuoso. La comunidad, antes escéptica, comenzó a notar señales de cambio, un esfuerzo renovado por generar confianza y cerrar brechas. Una noche, Richard se encontraba en el pasillo principal del recinto, observando cómo los oficiales salían al terminar sus turnos.
Las risas y la camaradería se sentían distintas ahora. No eran a costa de nadie, sino genuinas e inclusivas. Sabía que siempre habría desafíos por delante, pero por primera vez se sentía esperanzado. El cambio nunca fue fácil, pero valió cada lucha.